Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues en la clase de hoy vamos a hablar hoy sobre un tema súper interesante, lo que se denomina y conocemos como el core. ¿Sabes lo que es el core? Bueno, vamos a ver. El core podríamos decir los típicos abdominales que se han hablado toda la vida, que nos han mandado en el gimnasio a hacer abdominales, como mucho quizás también hacer lumbares o a lo mejor hacer los oblicuos. Pero vamos, de manera popular se conoce como los abdominales. Pero resulta que el tema del core es todos los músculos núcleo que hay en la parte esta central y lo componen muchos más músculos que los típicos abdominales, ¿no? Está el transverso, los multífidos, por la zona de atrás del lumbar, el cuadrado lumbar, toda la zona de los glúteos, es decir, que realmente lo que son los músculos del core lo componen un montón de músculos más allá de los abdominales. Aquí entonces ya tienes una de las primeras claves que a la hora de poder fortalecer el core se trata de hacer mucho más que lo que conocemos como abdominales. Pero es importante. ¿Por qué es necesario hacer el core? Tenéis que tener en cuenta una cosa. Al final tenemos el miembro inferior y el miembro superior, que son los que generan el movimiento, pero lo que es la zona muscular del core tiene una función mucho más importante, más allá de esta estructura muscular, que es el que nos proporciona una estabilidad central. Más que allá de esta estructura muscular, realmente el core, lo que llamamos la estabilidad central y en lo que es la metodología de entrenamiento de Element System, lo que se conoce por el aire consiste en esa capacidad neuromuscular que tiene nuestro cuerpo para poder proporcionarnos esa estabilidad central y sobre todo ese control motor. ¿Qué quiere decir con esto? Como decíamos, los miembros inferiores y los miembros superiores nos generan el movimiento y el core, en este caso lo que es la estabilidad central, lo que hace tiene esa función de frenar el movimiento. Uno genera el movimiento, otro lo frena para que podamos tener ese control motor, podamos tener una fluidez de movimiento, una cierta coordinación y nos permita en definitiva tener un movimiento mucho más efectivo. Esa es la función principal, tener movimientos que sean eficientes, efectivos. Pero además, el tener un core bien entrenado, una estabilidad central fuerte, coordinada, lo que nos permite es no lesionarnos, disminuir el número de lesiones y sobre todo que podamos a la hora de hacer deporte poder transferir las fuerzas de una manera súper efectiva o de manera efectiva, ¿no? Si no existiera ese core que frena el movimiento sería imposible que pudiéramos hacer un montón de movimientos como pudiera ser gatear, lanzar, cualquier tipo de movimiento, incluso diferentes tipos de movilizaciones están basadas en dar también esa pincelada de estabilidad, de control motor para que nos permita hacer el movimiento de una manera efectiva y con un buen gesto técnico. Entonces, tener ese core bien entrenado, fuerte, como decimos, os va a ayudar a prevenir un montón de lesiones. Si tenéis algún tipo de disciplina deportiva, os va a aumentar vuestro rendimiento deportivo, puesto que os vais a mover de una manera más ágil, más coordinada y vais a transferir las fuerzas de una manera mucho más efectiva. Así que os animo desde hoy mismo a que pongáis el foco principal una vez sepamos que estamos sanos y que no tenemos ciertas dolencias, porque una vez que nos ponemos a entrenar el core, lo primero que debemos hacer, y sobre todo nosotros como entrenadores, es que podamos valorar y que podáis entender si hay algún tipo de dolencia, algún tipo de disfuncionalidad que haga que hoy en día no nos estamos moviendo bien. Si en cualquiera de los ejercicios que en un instructor o alguna clase que puedas ves que hay ciertos movimientos que tienen restricciones y que no te mueves con soltura, con fluidez, con coordinación, o que no tienes la fuerza para poderte mover en ese rango de movimiento, muy seguramente es probable que tengas algún tipo de debilidad en toda esta estructura central que haga que tengas este tipo de dolencia o disfuncionalidad. Entonces, lo primero es entender si tenemos hoy en día algún tipo de disfuncionalidad en lo que es el core. Y después, en el mundo del core, al final, ¿qué es lo que pasa? Que nos movemos por planos, ¿no? Es decir, tenemos el plano frontal, plano sagital, el rotacional. Entonces, nosotros nos podemos mover hacia adelante, nos podemos mover hacia atrás, nos podemos mover en rotación, nos podemos mover en inclinación. Cualquiera de estos movimientos implican una actuación del core
para frenar el movimiento, estabilizarlo y que nos permita tener un control, ¿vale? Esto luego cuando lo llevamos a un gesto técnico donde puede haber incluso cargas y demás, adquiere más importancia. Pero en esta estructura que os decíamos del core, más allá de esta estructura muscular que os hemos hablado, también hay de esa cintura lumbopélvica y esa caja torácica, que también, cintura escapular, que también forman parte del core y muchas veces también está olvidado. Al final, toda la estabilidad central se tiene que el punto de referencia es la columna vertebral respecto, ¿vale?, lo que son nuestras caderas y respecto a lo que es nuestra cintura escapular. Esto nos hace que podamos tener estabilidad, control de movimiento en cada uno de los ejes, ¿vale? Entonces es muy importante que sepamos que cuando entrenéis el core, lo tenéis que entrenar en los diferentes planos de movimiento, ¿vale?, y en los diferentes ejes, y que hay como varios niveles de trabajo del core. En el nivel más básico podemos contemplar la función principal que puede tener el core, que es el control postural. Entonces hay gestos técnicos que simplemente implican el tener una postura correcta, empezarnos a mover con una espalda alineada, etcétera, etcétera. Los glúteos con una ligera contracción, bueno, pues toda la caja torácica a partir de otra función súper importante, que es la función, y que muchos no conocen, que está vinculada al core, que es la propia respiración, el propio gesto de respirar. Ese control de la respiración es súper importante, y la estructura esta del core y de la estabilidad central nos permiten hacer estos gestos a través del diafragma, cómo se abre, cómo se cierra, cómo lo puedo mover en diferentes direcciones, cómo puedo hacer ciertos gestos de respiración que nos permiten una contracción que a la hora de hacer luego movimientos más complejos son importantes. Entonces, en esta parte inicial de core tenemos que prestar mucha atención a la postura, a la técnica, a respiraciones, a movimientos de disociación y de movilidad. Tenemos que dar movilidad a toda la columna, a la cadera, a la cintura escapular, tener una buena postura, y a partir de ahí nos podemos plantear hacer otro tipo de ejercicios de estabilidad central más global, donde podamos incluir ya elementos como pudieran ser a lo mejor diferentes tipos de planchas normales, laterales. Hay diferentes ejercicios que nos permiten dar un toque de activación. El primer punto simplemente es activar esa musculatura central, activar un poco toda la estructura escapular y de la cadera para mantener posición, y a partir de ahí poder evolucionar a momentos más complejos donde ya le damos ese toque de fuerza y de resistencia. Eso es importante para que tengamos en cuenta cuando estructuramos un tipo de sesión, hagamos ejercicios y entrenamientos de core, de que los hay desde los más básicos posturales y de respiración y simplemente toques de activación, a ejercicios donde ya podemos estar más tiempo haciendo, por ejemplo, una plancha, y donde en otra fase después le podremos meter algún tipo de carga y aumentamos la fuerza y la resistencia. Y es un nivel de core superior que se tiene que trabajar en un orden posterior a haberlo antes trabajado la postura, trabajado respiración y haber activado los músculos implicados. Luego tenemos otros niveles que, una vez que ya le hemos dado esa fuerza de resistencia, está cómo somos capaces de absorber y transferir las fuerzas. Al final, en esta parte de core dinámico, es un momento donde ya son movimientos más globales, más complejos. Transfiero esas fuerzas de arriba a abajo, de un plano a otro, puedo transferir fuerzas y hay un movimiento más dinámico. Y el último punto es ya cuando estamos en el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo real, pues hay que hacer lanzamientos, hay que hacer cintas, hay que meter elementos que pueden ser imprevistos. En un partido de fútbol, fijaos los cambios de ritmo, los cambios de posición, los jugadores que vienen, la pelota. Al final es un trabajo donde el core es fundamental para que sea efectivo el gesto técnico y el movimiento que quiero realizar, que no nos podamos lesionar, y donde intervienen un montón de elementos. Entonces, fijaos que desde un trabajo de core súper simple, como pueda ser un control postural o una respiración, podemos pasar a un elemento como pudiera ser una plancha en isométrico. Luego puede haber un punto donde le pueda meter ciertas cargas extras, y luego movimientos mucho más reales y mucho más dinámicos donde nos podamos desenvolver con éxito.
A la hora de trabajar el core tenemos que saber que puede haber ejercicios isométricos y isotónicos. Isométricos son sin movimiento, isotónicos donde haya un movimiento. Por ejemplo, un isométrico puede ser esta plancha que estamos hablando, y al bajar y subir, hacer el push-up, hacer el fondo, estamos realizando ya un ejercicio dinámico. También tenemos que entender que podemos y saber que podemos hacer trabajar el core con superficies estables e inestables. Normalmente esas superficies inestables suelen estar bien y nos podemos trabajar mejor esa parte de la fuerza resistencia del core, pero cuando ya le queramos meter cargas y más potencia, pega más trabajarlo en superficies estables. ¿Qué más elementos pueden entrar en juego cuando entrenemos el core? Pues hacerlo realmente con carga o sin carga, y cuando le podemos también quitar elementos de apoyo, ¿vale? Pues hay elementos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la plancha, puedo estar con las dos manos y los pies apoyados, o puedo levantar una mano, o levantar una pierna y me quedo con un apoyo, con dos apoyos. Si estoy trabajando también esa parte de estabilidad, de inestabilidad, puedo meter un feedball y hacer la plancha apoyada en un feedball con los pies abajo. Es decir, hay muchas variantes de cómo entrenar el core. Esto no se trata de estar haciendo ejercicios sueltos sin ninguna estrategia. Esto al final hay que seguir un programa en el que pueda abordar todos estos niveles que estamos hablando y los podamos introducir en nuestro calentamiento para que no nos lesionemos, y cuando llegue el punto álgido donde tenemos que hacer un gran esfuerzo físico, donde hay una gran transferencia de fuerza, incluso con cargas, no nos lesionemos, ¿vale? Entonces tenemos que ir pasando y saber que tenemos que dar un toquecito al control postural, a la activación, a hacer un poquito de fuerza resistencia, quizás con algún elemento que me genere inestabilidad, que luego podamos, cuando hacer algún balón medicinal, hacer alguna transferencia sin algún lanzamiento, y que luego nos permita, con alguna carga, pues hacer un movimiento mucho más explosivo y enérgico, ¿vale? Y luego, pues bueno, simplemente que sepáis que esto lo podemos introducir pues en una parte del calentamiento, en la parte inicial, para luego desarrollar la parte más central del entrenamiento. Dentro del entrenamiento en sí, a veces se pueden introducir elementos de ejercicios de core como un descanso activo, es decir, estoy haciendo un hit y en el hit, en el elemento de descanso, pues puedo estar haciendo una plancha, puedo estar haciendo una flexión de cadera, etcétera, un peso muerto. Y luego, pues también al final del entrenamiento también podría llegar a ser un momento donde quizás podríamos introducir elementos de core una vez que ya el cuerpo pues está bastante desarrollado desde el punto de vista fisiológico para hacer determinados ejercicios más activos y más potentes, ¿no? Así que nada, no sé si me puedo quedar algún elemento, o sea, al final, justamente incluso nosotros ahora vamos a empezar un congreso vinculado 100% al core, donde va a haber un montón de horas de exposición, así que detrás de todo este mundo hay un montón de cosas importantes y detalles que hay que saber y que al final hay que invertir en adquirir conocimientos, y yo creo que el valor es que luego nosotros lo podamos de alguna manera resumir o lo podamos interiorizar y que lo podamos incorporar en el día a día de nuestras clases que hacemos en el gimnasio o las que podamos hacer por internet, y que vosotros os podáis ver beneficiados de ese trabajo de core. Hay programas especializados porque al final dentro de una estructura de una clase de cross training pues te permiten meter ciertos elementos de core. Que tengáis en cuenta que cuando hagamos dentro de un gimnasio clases como pudiera ser pilates o a lo mejor el tai chi balance, etcétera, estamos trabajando en algunos niveles de lo que es el trabajo de core, según lo que os he comentado, de control postural, de activación, etcétera. Y bueno, que al final todo esto del trabajo de core, que tengáis en cuenta que al final es mucho más que hacer abdominales, que al final se trata de poder tener un control motor, y que todos los ejercicios que se puedan hacer hoy en día sin material, tipos de calistenia, animal flow, etcétera, son ejercicios que siguen siendo ejercicios dentro de la metodología de Event System catalogados como ejercicios de aire, donde realmente la estabilidad central, el control motor es la clave, el core, ese núcleo, toda esa estructura muscular está tremendamente implicada, pero que hay otros toques que tienen que ver con la parte neuromuscular, de cómo funciona nuestro sistema nervioso, y que está directamente relacionado en un buen rendimiento de todo este sistema. Así que a partir de ahora espero que pongáis mucha atención al trabajo de core,
que lo introduzcáis en el calentamiento tal y como os indicamos en la fase, una vez que hayamos hecho un poquito de movilidad articular, hayamos hecho un poquito de aeróbico, coordinación aeróbica, le podamos dar algunos toquecitos con la liberación miofacial y luego debería entrar un bloque de core donde le podamos dar ciertos toquecitos a cada uno de estos niveles que os he comentado para que luego podamos estar listos para una sesión de entrenamiento efectiva, explosiva, dura o adaptada a nivel que tengáis, ¿vale? Así que nada, esta sesión, esta clase, me gustaría que estuviera ligada a una clase práctica que hemos hecho hace poco y que hizo Luismi, para que veáis un poco estructura, cómo realmente es una clase 100% de core y cómo va combinando ejercicios de core de movilidad, de respiración, de actividad, de activación, perdón. Luego cómo mete algún ejercicio de core más dinámico y luego finalmente pues puede terminar en un gesto técnico completo, como pueda ser alguna propuesta de Animal Flow y secuencia de trabajo en suelo. Así que nada, os invito a que lo reflexionéis, que hagáis la sesión, que podéis interiorizar, que podéis entender y que podéis estar visualizando cómo estamos todo el rato trabajando el control motor, la estabilidad central, el core, que podáis ver las ineficiencias y las disfuncionalidades que podemos llegar a tener y que es ahí donde podemos tener que poner el foco, donde estamos detectando puntos débiles y debemos de poner atención en nuestro día a día, en nuestro entrenamiento. Así que espero que os haya aportado valor esta sesión y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.